Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Te Proyectas. Como pudieron ver, esta semana la dinámica del programa fue distinta. Les dejamos un documental en la página de Facebook para que checaran y para que pudieran estar más empapados del tema de hoy, que es el imperio de los sin sexo. Entonces, sin decir más, pasemos a ver un fragmento importante de este documental. De Japón conocemos sus estampas típicas, los mangas, los hoteles del amor. Conocemos también el imperio de los sentidos de Nagisa Oshima. Para nosotros, Japón representa la imagen del refinamiento erótico llevado a su extremo. La realidad no es tan poética. Japón cuenta con una floreciente industria del sexo, pero los japoneses ostentan el récord mundial de abstinencia sexual. Casi un tercio del país ha dejado de hacer el amor, y los que todavía lo practican lo hacen con la frecuencia más baja del mundo. La tasa de natalidad de Japón ocupa el último puesto del ranking mundial. Una curiosa coincidencia. De seguir así, en 2050 el país habrá perdido 25 millones de habitantes. Pero más allá de estas cifras tan deprimentes, ¿cómo explicar esta abstinencia sexual? Es impactante, es impresionante lo que este documental demuestra, ¿no? Creo que siempre uno de los temas más difíciles y más importantes que los seres humanos vamos a expresar, a vivir, etcétera, tiene que ver con la sexualidad. Vamos ahora, ¿qué te parece si no solo hablamos de Japón, sino también hablemos de lo que pasa con la generación millennial? ¿Qué reflexiones te gustaría decir respecto al tema, Steph? Me gustaría, antes que nada, recordar que, bueno, la sexualidad no solamente implica la cuestión de relaciones sexuales, sino es una cosa muchísimo más amplia. Las relaciones sexuales son parte de la sexualidad, más no lo es todo. Pero bueno, vamos a enfocarnos en este tema en los millennials. Definen mucho a esta generación como despreocupada, informal, adicta a la tecnología y bisexual. Cosas que obviamente cambian la dinámica para tener relaciones sexuales comparada, por ejemplo, con relaciones anteriores a la generación millennial. ¿Por qué cuestiones está pasando esto? Son diversas. Una de ellas es, por decir algo, la cuestión económica. Actualmente el mundo pues no es igual económicamente hablando, políticamente hablando, que hace años, ¿no? Que la generación de nuestros padres. Esto hace que, por ejemplo, sea más difícil que los jóvenes de 20 y tantos años puedan tener un espacio para sí mismos en el cual podrían tener más fácilmente relaciones sexuales. No es la única limitante, sin embargo, sí aporta a este fenómeno que se está dando. ¿Qué otra cosa podemos observar en esta generación? Creo que es algo muy importante el hecho de reconocer la forma en que crecemos. La generación millennial tiene mayores exigencias, tiene menor tolerancia a la frustración, tiene mayores demandas. No solo en la cuestión de la sexualidad, sino en general en muchas cosas. Por algo se dice que los millennials son la generación más educada, pero que incluso laboralmente o profesionalmente o económicamente peor redituada. Eso impacta directamente en la sexualidad porque es muy distinto crecer sin una exigencia respecto a lo que debes ser, lo que debes dar, lo que debes proveer, a crecer con esa demanda, con esa impronta dentro de tu estructura, dentro de tu raíz, dentro de tu base. En el documental hay algo muy interesante que los hombres japoneses refieren un tanto más que las mujeres.
Ellos dicen, yo me siento responsable del goce de mi pareja, del goce de ella. Y eso es difícil porque si de por sí todo acto sexual lleva implícitamente una cuestión de ansiedad, con una expectativa, con una demanda, algo que se exige, se vuelve mucho más difícil y compromete más al sujeto. Cuando nosotros, esa diferencia que hiciste de hablar de sexualidad y relaciones sexuales, es muy importante entenderla. Porque si bien es algo que aparentemente es natural para los seres humanos, vincularnos con nuestra sexualidad se vuelve un problema. Claro que sí. Recordemos también que la generación millennial es una generación que está acostumbrada a estar muy, muy comunicada. O sea, es una generación hiperconectada, pero con dificultades para comunicarse cara a cara. Actualmente hay aplicaciones cuya finalidad principal es conectar personas para establecer relaciones sexuales, ¿no? Uh-huh. Que eso va implícito en esas aplicaciones. Claro. A pesar de tenerlas, si es una generación que está acostumbrada a la inmediatez uh-huh. y con una capacidad como un poco limitada para claro. las relaciones cara a cara, posiblemente para esta generación sea difícil establecer este tipo de relaciones. Otro punto importante es, actualmente gracias al internet, la información y demás, uh-huh. hay muchísimas formas de entretenimiento, por lo tanto esta generación percibe a las relaciones sexuales como una opción más dentro de una gama amplísima que cada vez lo es más para entretenerse. Entonces el sexo ya no es visto como algo tan entretenido como lo era antes. Fíjate que eso es bien relativo e incluso es debatido, en el sentido de que en términos discursivos lo que se dice del sexo es una cosa, lo que se vive del sexo es otra, es algo muy muy distinto. Hay que tomar en cuenta que la sexualidad y la emocionalidad son dos caras de la misma moneda. Entonces es la forma en que somos educados, más con esta hiperconexión, con este buffet de opciones que tiene uno para entretenerse, sirve muy bien como una justificación para decir, ¿para qué me meto a cuestiones sexuales si mejor tengo 800 canales más que revisar y más cosas que hacer? Y de esa manera el sujeto se está protegiendo de la ansiedad que la misma sexualidad le genera, por un lado. Por otro lado, el deseo es algo inherente al humano. Y cuando hablo del deseo lo hablo en términos muy profundos, no solo el hecho de querer algo, sino es más bien la motivación y la función de la vida. ¿En qué sentido? El sujeto desea, pero frente a ese deseo hay una objeción, hay una restricción, hay una tapa, hay una represión. La sexualidad surge en el ser humano cuando nace. Tradicionalmente se creía que era la pubertad, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que los hombres y las mujeres empezaban a interesarse por esos temas. Ahora sabemos que no. Y aquí nuevamente la distinción entre sexualidad y la cuestión genital, relaciones sexuales, etcétera, vuelve a adquirir relevancia. Porque finalmente, yo insisto mucho en ese punto, las relaciones sexuales conllevan ansiedad. Esta ansiedad se incrementa cuando hay una expectativa de otro imaginario que demanda que el sujeto dé más de sí mismo. Entonces el hombre que dice, bueno, si va a ser tan difícil conocer a una chica, conquistarla, hablar con ella, complacerla, entenderla, generar la suficiente confianza e intimidad para tener un encuentro sexual con ella, luego ver cómo estábamos, etcétera. Si uno lo ve así es como de que dices, oye, no, o sea, pues no manches, mejor me voy a hacer una tesis o algo más fácil, ¿no? Es muy muy complicado. Pero por otro lado, el deseo surge, ¿no? ¿Sabes qué? Pues mejor voy a ver una prostituta, ¿no? O en Tinder, ¿sabes qué? Estoy buscando un encuentro casual. Y ya, se ponen ambas partes de acuerdo y demás. La gran pregunta es, ¿eso satisface? Pues pareciera ser que no. Porque esta generación se queja como de que no hay relaciones sexoafectivas que sean placenteras, que sean satisfactorias. Entonces, claro. Esto está generando genera como una disonancia, ¿no? Como de, sí. Por un lado quiero evitar la frustración y el dolor, entonces evito y me voy a lo inmediato y a lo fácil aparentemente, pero por otro lado no me siento cómoda con esta alternativa, ¿no? Esta alternativa pareciera no ser la mejor. Claro. Porque también me frustro. O sea, estoy evitando la frustración. Frustrando. Y termino frustrada o frustrado. Claro, es maravilloso. Siguiendo la línea de lo que dices quiero esta alternativa rápida, pero cuando la tengo no me siento plena, no me siento conectada, no me siento suficientemente feliz, sigo frustrada. ¿Cómo resolvemos eso?
Pues propondría buscar las formas de vivir una sexualidad más positiva, placentera y conectada. Perderle el miedo a las conexiones humanas y su posibilidad de falla, porque eso no implica, Buenísimo. una conexión humana no Buenísimo. implica que vaya a ser todo hermoso, que tu vida mejore gracias a que la tienes. Es una parte de la vida que puede ser placentera, pero sí implica esfuerzo, implica tiempo, implica energía, aprendizaje, y el aprendizaje muchas veces en esta cuestión no es como tan dulce como podríamos pensar. Muy bien, claro. Pero es algo que nos hace seres humanos, ¿no? Que nos distingue, Claro. No guiarnos solamente como por la cuestión instintiva, sí, pero la vamos acompañando de cuestiones afectivas, de cuestiones sociales, de cuestiones económicas. Y pues el punto aquí, como lo hemos hablado, es alcanzar bienestar. Entonces, buscar relaciones sexoafectivas que sean responsables, que sean, que me conecten conmigo y que me conecten con mi entorno, para que yo crezca, para que yo me sienta bien, para que esta experiencia humana sea plena. Claro. Otra alternativa muy importante, yo creo que se puede desglosar en 3 puntos bien concretos. El primero es cuestionar aquello que aprendimos y lo que sabemos o lo que creemos saber respecto a la sexualidad. Y concretamente las relaciones sexuales, o sea, ¿qué creo frente a las relaciones sexuales? El punto número 2 tendría que ver con ¿de dónde aprendimos eso? ¿A partir de qué conocimiento, a partir de qué experiencia aprendimos eso? Y el punto número 3 es ocupar el internet como esta gran gama de información que tenemos, precisamente en un sentido muy productivo, que sería aquí el hecho de decir, bueno, muchos hablan de la sexualidad, pero ¿quién lo dice? ¿A partir de qué posturas lo dice? ¿Cómo puedo conocerme a mí mismo a partir de la sexualidad? Esa es una pregunta interesante y focal, es una pregunta brutal. He estado revisando que incluso hay mujeres que le enseñan a mujeres cómo masturbarse, ¿no? Y es como de que, fíjate, otro gran tabú es la sexualidad en la mujer, y seguramente tú lo has visto muchísimo por tu trabajo, y es un dolor que existe y que tiene que aprender a remediarse. Así es, para nosotras las mujeres la cuestión de la sexualidad desde niñas es muchísimo más limitada, cuestionada, juzgada que en los hombres. Entonces a todo esto súmale como la cuestión de yo tengo prohibido esto, ¿no? Para hacer esto es mal visto y demás. Entonces me gusta mucho lo que mencionas acerca de cuestionar y reflexionar acerca de dónde vino todo esto que estoy haciendo, y que además de que lo estoy haciendo no me tiene satisfecha. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que la sexualidad las relaciones sexuales eran instintivas en un hombre y en una mujer? No eran tanto, cuando eso pues ahora sabemos que no es real. Es como una gama muy amplia de cuestionamientos y reflexiones que podemos hacer alrededor de esto, pero sobre todo hacerlo buscar plenitud, buscar que sean relaciones sanas para mí, sanas con otras personas, y también estar dispuesto como a, si yo me involucro en una relación sexoafectiva, va a ser una relación que va a involucrar a lo mejor en algún momento incomodidad o dolor, poniendo mucha atención de no llegar al punto de me lastima, me pone en riesgo y demás, ¿no? Otra cosa muy importante que me gustaría rescatar en la cuestión de sexualidad es, hay muchísimas prácticas sexuales actualmente que son permitidas y que son, como su nombre lo dice, pues son prácticas, no son realizadas. Es muy importante tener en cuenta que todas ellas son válidas siempre y cuando las partes involucradas estén de acuerdo. Claro. O sea, deben saber ambas partes, o sea, hay más de 2 partes, porque es otra cara de esto, ¿no? El poliamor, bisexualidad, otras formas de Exacto. enfrentar la sexualidad y vivirla, deben estar de acuerdo, ¿no? Sí, y algo que me gusta agregar es también aprender a frustrarnos y ver la frustración y decir, está bien, yo puedo con esto, puedo hacerlo frente a esto, porque muchas veces esa es una facilidad que las aplicaciones permiten desde inicio, ¿no? O sea, veo los perfiles, quién sí, quién no, etcétera. Y el detalle aquí es, cuando yo estoy con esa persona a la que le dije sí, come bien y todo eso, ¿qué tanta disposición tengo para permitir que los deslices, los desencuentros que naturalmente van a surgir, existan y se procesen? A mí me ha tocado observar personas que renuncian a una experiencia no solo sexual, incluso de pareja, que es mucho más amplio, por detalles que dices, oye, de verdad, o sea, vas a abandonarla porque no te contestó el teléfono ese día. No, pero es que mira en qué lugar me tiene y no soy prioridad y etcétera, ¿no? Entonces aquí la cuestión sería,
hay que aprender a frustrarnos. Y aprender a frustrarnos no solo le va a ayudar a la forma en que construimos la sexualidad, sino le ayuda a toda la vida, porque gran parte de la vida es frustración. Claro. ¿Y qué hace uno frente a esa frustración? ¿Okay? Muy bien, entonces ya para ir concluyendo este tema, hay muchísimo que reflexionar, hay muchos factores que tienen que ver, así como lo vimos en el documental y sigue sucediendo en Japón, como sucede aquí en nuestra realidad de todos los días, que limita la cuestión de las relaciones sexuales y que no precisamente tienen a los millennials como muy conformes con esto. Invitarnos a cuestionar por qué razón estoy relacionándome de esta forma, qué puedo hacer para que mejore, y recordar que las relaciones humanas son complejas, no por eso tienen que ser dolorosas, pero son complejas y pueden traer una parte de frustración, aprendizaje, que creo que bien vale la pena experimentar. Claro, ahora sí, tal cual para terminar, 3 cosas bien importantes. La primera es, venga el documental, vale la pena, puede empezar a generar preguntas sobre la sexualidad y demás. Número 2, vamos a hacer comunidad y empecemos a poner preguntas, ¿no? O sea, ¿qué más quieren saber sobre este tema? ¿Cómo podemos profundizar, etcétera? Y el punto número 3 es pues agradecer finalmente, porque el hecho de estar aquí y de poder dar un mensaje de valor implica el esfuerzo de pues todo un equipo que estamos con la mejor disposición de lograr que el mundo sea mejor. Pues con eso pues creo que concluimos, que tengan excelente tarde y muy buen provecho. Si ya comieron y si no, pues vayan a comer, que no malpasarse es malo.